Es un gusto poder saludarle. Mi nombre es Miguel Granados Vallejo, soy ingeniero en gestión ambiental y el día de hoy estaremos compartiendo una sesión más del curso de biodiversidad correspondiente a la semana número 15 con el tema diversidad ecológica, diversidad de ecosistemas, áreas de mayor endemismo, ecosistemas lacustres, bosques de galería y diversidad. Para dar inicio a esta clase número 15, vamos a leer el objetivo de la clase, y es definir la diversidad ecológica en ecosistemas, las áreas de mayor endemismo, ecosistemas lacustres, bosques de galería y diversidad. Vamos a iniciar hablando con diversidad de ecosistemas. Diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones específicas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen a través de múltiples interrelaciones de las especies con su ambiente. Cabe destacar que Guatemala posee 66 tipos de ecosistemas y 41 ecosistemas naturales. En las próximas diapositivas estaremos viendo qué es un ecosistema natural. Naturaleza de ecosistemas. Ecosistema natural, ecosistema antropogénico y ecosistema acuático. Ecosistema natural. Es un área que cuenta con muchas de las principales características y elementos claves de los ecosistemas nativos, como su complejidad, estructura y diversidad biológica, incluyendo las características edáficas, florísticas y faunísticas. Ahora hablaremos de ecosistemas antropogénicos, es decir, este es un ecosistema alterado por humanos, el cual se define por la presencia de especies exóticas y la desviación de procesos naturales que nos representa un problema complejo, pero hay que tomar en cuenta que es importante porque sobre todo ello, dada la necesidad del manejo para producción sostenible. En otras palabras, diremos que un ecosistema antropogénico es el que tiene intervención por parte del hombre, derivado de diferentes actividades de las cuales posteriormente y en el futuro serán mitigadas por el mismo hombre. Ecosistema acuático. Son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, arroyos y lagunas, entre otros. Los dos tipos más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. En Guatemala, como lo hemos visto en el desarrollo de todas nuestras clases, tenemos diversidad de cuerpos de agua y vamos a ver posteriormente en las diapositivas cuáles son esos cuerpos de agua y cómo los podemos caracterizar. Continuando con la presentación, diremos que en Guatemala tenemos tres tipos de ecosistema, de los cuales ya hemos hablado con base a una definición. Y tenemos en pantalla un cuadro que nos muestra los tipos de ecosistemas, el área que representa en nuestro territorio expresado en kilómetros cuadrados y el porcentaje que representa esto. Tenemos el ecosistema natural con 57.839.6 kilómetros cuadrados. Esto representa el 53.1% del territorio guatemalteco, un poco más de la mitad. El antropogénico tenemos que abarca una extensión de 49.284.2 kilómetros cuadrados, con un porcentaje de 45.3. El ecosistema acuático en nuestro país está representado por 1.364.4 kilómetros cuadrados, de los cuales representa un 1.2 de nuestro territorio. Y finalmente tenemos otros tipos de ecosistemas representados en 400.8 kilómetros cuadrados, dando así 0.4% de nuestro territorio guatemalteco. Ecosistemas en Guatemala. Los ecosistemas naturales que ocupan las extensiones territoriales más pequeñas son los que se consideran al pino como elemento básico de clasificación. El ecosistema natural más pequeño corresponde a los bosques mixtos con predominancia de pino que se consideran bosques
semideciduos de bajuras y o colinas. A esto le siguen en tamaño los bosques de pino agrupados en torno a los bosques semi siempreverdes y siempreverdes de bajuras y o colinas y los bosques de pino de bosques semi siempreverdes y siempreverdes submontanos. Lo anterior evidencia la problemática a lo que se encuentran sometidos los bosques naturales de pino en Guatemala. Los ecosistemas guatemaltecos han sido agrupados en 20 tipos, los cuales veremos a continuación en el cuadro. Pero antes diremos que la problemática, tal como nos lo muestra la literatura, es bastante grande para los bosques naturales de pino, por los diferentes usos que se le dan, ya sean forestales o simplemente decorativos. En pantalla usted está viendo proyectado todos los ecosistemas que tenemos en Guatemala. Como vimos, existen en Guatemala 20 tipos de ecosistemas, de los cuales diremos que existe el bosque latifoliado de tierras bajas y submontanos, sistemas agroforestales, monocultivos agrícolas, bosque mixto montano inferior y superior, arbustales antrópicos, arbustales naturales, bosques mixtos, altimontano, bosques deciduo y semideciduo, bosque conífero, altimontano, bosque latifoliado montano inferior y superior, bosque conífero montano inferior y superior, ecosistemas acuáticos, bosque mixto de tierras bajas y submontanos, herbazales naturales, herbazales antrópicos, bosque latifoliado altimontano, monocultivos agroforestales, otros manglares y bosque conífero de tierras bajas y submontanos. Con esto podemos observar, cada uno tiene una representación en cuanto a kilómetros cuadrados de lo que representa en nuestro territorio y de esa misma cuenta el porcentaje con relación a los demás ecosistemas. Si podemos darnos cuenta, tenemos una variedad de ecosistemas que van desde los ecosistemas tropicales hasta los ecosistemas montanos. Y ahora vamos a hablar de los ecosistemas especiales. Y es que Guatemala, debido a su diversidad ecológica, posee 4 humedales. El más grande de los humedales guatemaltecos, el cual está ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, que abarca aproximadamente 335.080 hectáreas. Es una zona núcleo de la Reserva de Biosfera Maya. Otros humedales que han sido reconocidos son el Refugio de Vida Silvestre de la Punta de Manabique en Izabal, con 132.900 hectáreas. El humedal de Manchón Guamuchal, localizado en San Marcos, con 13.500 hectáreas. Y el Refugio de Vida Silvestre de Bocas de Polochic en Izabal, con 21.227 hectáreas. También diremos que Guatemala cuenta con cuevas y ecosistemas subterráneos. Las tierras calizas del norte son el área en la que es posible encontrar formaciones como dolinas, cenotes, ciguanes, mogotes y sistemas de cuevas y ríos subterráneos. Las evaluaciones ecológicas han favorecido la identificación de un raro y único arrecife en nuestro país, precisamente de agua dulce en el lecho del río San Pedro, al este de la comunidad de El Naranjo en San Andrés Petén. Este arrecife de moluscos es considerado como poco común en las regiones neotropicales y se le considera raro debido a la zona en la que se localiza. Ahora vamos a hablar de endemismo, pero antes de adentrarnos a endemismo debemos tomar en cuenta una generalidad y es precisamente su definición. Endemismo es el estado ecológico de una especie que es única para una ubicación geográfica definida como una isla, nación, país u otra área definida o también otro tipo de hábitat. Hay que considerar en cuenta que para determinar una especie, una zona como endémica, hay varios factores que inciden en estos. Por ejemplo, los factores físicos, que son el relieve, la vegetación y la fauna, y existe una interrelación dentro de ellos. Factores biológicos, como bacterias, virus, parásitos y todo el proceso que se da dentro de su desarrollo. Factores climáticos, como la humedad y el clima. Y ahora vamos a hablar
de la distribución endémica que existe en nuestro país. Y en Guatemala existen 321 familias de especies de plantas que incluyen líquenes y hongos, con 2.478 géneros botánicos y 10.364 especies, de las cuales 823 presentan algún tipo de endemismo y 538 son endémicas y están distribuidas en Guatemala en 8 regiones que describiremos a continuación. Pero antes diremos que las especies endémicas son propias de una región, de un país o de un área determinada que está ubicada geográficamente con los factores que ya hablamos anteriormente y que tiene relación con el relieve, la vegetación, la fauna, las bacterias, los procesos biológicos que se dan dentro de esto y por supuesto el clima, la humedad y todo lo que pueda afectar en el desarrollo o de alguna manera pueda beneficiar. Diremos entonces que las regiones endémicas en Guatemala las vamos a enlistar a continuación en conjunto con los lugares en los que se ubican. Cerro de San Gil en Sierra Santa Cruz en Izabal, un arco húmedo en el norte que incluye el norte de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Sierra Los Cuchumatanes en Huehuetenango. Depresión Central de Chiapas que ingresa directamente a Huehuetenango. Pie de monte volcánico, montaña de Xalapán en Jalapa, Monte Espinoso que se ubica en El Progreso, Zacapa y Chiquimula, y finalmente Trifinio en Chiquimula. Ahora vamos a hablar de los sistemas lacustres y bosques de galería. El sistema lacustre de Guatemala es la descripción de la geografía que hace sobre los lagos, lagunas, lagunetas de Guatemala, según el autor Gil, basado en el año 1999, el cual debe de tener más de 10 kilómetros cuadrados para entrar en la categoría de lago, afirmando que en el caso de Guatemala se trata de 7: Lago de Izabal, Lago de Atitlán, Lago de Petén Itzá, el Golfete, Lago de Amatitlán, Lago de Huija y Lago de Ayarza. Únicamente 5 lagos de los anteriores, dejando fuera el Golfete y el de Ayarza. Este último lo menciona como laguna y no como lago. Y vemos una distribución de nuestro sistema lacustre que hemos venido hablando a lo largo de esta semana y que lo vamos a tomar en consideración nuevamente. Existen 1151 sistemas lacustres, de las cuales se organizan de la siguiente manera: 7 lagos, 365 lagunas, 779 lagunetas, que conforman una superficie total de 1207 kilómetros de espejo de agua. Ahora bien, hablaremos de los bosques de galería. Estos son masas arboladas que existen y por supuesto se extienden a ambos lados de los cursos de agua, en el fondo de vaguadas o en el lecho de los barrancos. Los bosques de galería son implementados normalmente por las grandes empresas con el fin y el propósito de reducir el impacto que genera de alguna u otra manera en el desarrollo de sus actividades dentro de las plantaciones. Recordemos que dentro de las actividades que tienen como RSE, que significa la responsabilidad social empresarial, en donde ambientalmente deben de mitigar estos impactos derivados de las actividades agrícolas, y parte de ello es que extienden de alguna manera una cantidad de kilómetros en bosques de galería. En pantalla están viendo una tabla de la cual ubica a los bosques de galería por arriba de los bosques de mangle, con una superficie dada en hectáreas de 36.398, con un porcentaje total de 0.34 en el territorio nacional. Tomemos en cuenta que los bosques de galería también se dividen en 3: bosques de galerita de coníferas, bosques de galerita de latifoliado y bosques de galería mixto. Esto hace un total de 36.398.45 hectáreas de superficie en todo el territorio guatemalteco. Bien, y con ello damos por finalizada la parte de la intervención de la literatura, y con ello se desarrollan 3 preguntas, las cuales dicen de la siguiente manera. 15.1. ¿Cuántos tipos de ecosistemas existen en Guatemala? 15.2.
¿Cuál es el área total expresada en kilómetros cuadrados del ecosistema antropogénico? Y finalmente 15.3. ¿Cuántas regiones endémicas existen en Guatemala? Entonces, usted deberá responder correctamente a cada uno de estos cuestionamientos. Y con esto hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Y nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle su atención y su participación en estas clases virtuales que Universidad Rural de Guatemala ha puesto a disposición de todos ustedes. Para mí fue un gusto compartir el día de hoy la clase número 15. Nos vemos en la siguiente. Que tengan un buen día.